Hola amigos, mi nombre es Juan José Vizcaíno y bienvenidos al Litis con Socio. Hoy vamos a hablar sobre una sentencia muy interesante, como siempre, pero un poco diferente. Vamos a hablar sobre una acción de inconstitucionalidad sobre un artículo. ¿Cuál artículo? El artículo 8 de la Ley 278 de 1996. La demandante es Inés Jaramillo Murillo y ella demanda este artículo que reza lo siguiente. Artículo 8. Las decisiones de la comisión serán adoptadas por consenso. El voto de cada sector representativo será de la mayoría de sus miembros. Para la fijación del salario mínimo, esta es la comisión que va a fijar el salario mínimo, va a seguir leyendo el artículo. La comisión deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre. Si no es posible concretar la parte o partes que no estén de acuerdo, deben obligatoriamente explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las 48 horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar estas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes 48 horas. De nuevo, la comisión deberá reunirse para buscar el consenso según los elementos de juicio que se hubieran llegado antes de los 30 de diciembre. Si esto no llegara a pasar, el artículo dice, cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, el gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año. Es importante este término porque va a haber una discusión sobre esto, fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad, que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de la contribución de los salarios de ingreso nacional, el incremento del Producto Interno Bruto y el índice de precio del consumidor. Los argumentos dicen que el impugnante dice que esto va en contra de este presente artículo que acabo de leer, que es las reglas de juego de este comité que establece el aumento del salario mínimo año tras año, va en contra del preámbulo de la Constitución y los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53, 334 y 373 de la Constitución Política. Para el demandante, básicamente se altera el preámbulo de la Constitución porque de ninguna manera se miran los valores del trabajo, la justicia y la paz, y menos todavía el orden económico y social, ya que la mayoría de las veces para el demandante, el salario, y muestra las pruebas, el salario mínimo siempre se aumenta la inflación estimada para el próximo año, y eso afecta el poder adquisitivo de los trabajadores en Colombia, porque dice que todos los años los trabajadores están perdiendo su poder adquisitivo. Resulta vulnerado toda vez que de ninguna manera se aseguran los valores justos, como el trabajo, la justicia y la paz. También se viola el principio de igualdad, debido a que cada año paulatinamente se va perdiendo el poder adquisitivo del salario mínimo derivado de la aplicación de la norma acusada. También el derecho fundamental al trabajo, considerado en el artículo 25, resulta violado por la norma acusada, ya que el trabajo es una obligación social y las personas cada vez tienen un salario menos digno, se afecta al salario mínimo vital, considera que disposición acusada contraria también los artículos 48 y 53 al no mantenerse el poder adquisitivo constante de las personas y sobre todo de los pensionados, y manifiesta la violación del 334 y del 373 emana del hecho de que, no obstante, el cometido según el cual el Estado, en su condición de director general de la economía, como todos sabemos en nuestro país, debe procurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades. Circunstancia que dice que se ve afectada por el argumento principal de que el poder adquisitivo se ve afectado todos los años con el aumento del salario mínimo. Y para el demandante, esta Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es como se llama, creada por el artículo 56 de la Carta Política, o sea, nuestra Constitución, no puede tomar como elemento de consideración la inflación causada, porque sino que toma la inflación estimada para el otro año, y pues eso es una meta, pero no es exactamente lo que va a pasar. Entonces dice que ahí también hay un problema. Antes de que empiecen las consideraciones, interviene el ministro del Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, que defienden como en ese momento se estaba aumentando el salario mínimo, y en ese momento, pues ya vamos a ver cómo cambió, FENALCO, el presidente de FENALCO, una de las asociaciones de empleadores más grandes del país, ya vamos a ver las otras, que también defienden el salario mínimo como estaba, aumentándose, y el procurador, que ya es el primero que empezó a hablar un poco del IPC, y cómo esto puede ser bueno y malo, atándolo a los trabajadores. Entonces, la Corte pues admite la demanda, dice que hay que analizar todo el artículo porque la demanda fue unas palabras y toda la ley en general para una unidad normativa, y habla, listo. Hay que tener en cuenta para entender este caso cómo funciona la comisión de concertación, donde están los trabajadores, los empleadores y el gobierno. El gobierno está representado por 5 miembros. Un representante del Ministerio del Trabajo, uno del Ministerio del Desarrollo Económico, uno del Ministerio de Agricultura
y también está el director del Departamento de Planeación Nacional. Y las 5 grandes federaciones de empleadores: Asobancaria, Andi, Fenalco, la SAC y la COPI, que son de los empleadores. Y por parte de los trabajadores están los 3 principales sindicatos, que así lo terminó el Centro Sindical: la CGT, la CEU, la CUT y la CTC. Y está la Confederación de Pensionados y la Confederación de Desempleados. Entonces, como ya leímos el artículo, la idea de esta comisión es concertar el aumento del salario mínimo en diciembre. Tienen hasta el 15, y si no tienen hasta el 15, cada parte escribirá sus objeciones por escrito, y hasta el 30 tratarán de hacer como arreglar, y si no, el gobierno por decreto aumentaba el salario mínimo con la inflación proyectada por el Banco de la República al otro año. Hasta aquí creo que lo tenemos claro, pero entonces la Corte dice que hay que tener en cuenta que este pedazo donde el gobierno aumenta el salario, bueno, aumentaba el salario respecto a la inflación proyectada el año siguiente, era una norma de carácter subsidiario. ¿Por qué de carácter subsidiario? Porque, como bien lo dice la norma, primero tenían todo el año, además tenían diciembre, cuando se reunían para concertar este aumento del salario mínimo, tenían estos 15 días, después podían escribir sus objeciones o los problemas que tenían con la contraparte negociadora, tratar de arreglarlo, y solo en el caso en que las partes no arreglaran, el gobierno era cuando llegaba y entraba y lo aumentaba, utilizando la inflación esperada por el Banco de la República para el próximo año. Entonces la Corte dice que esto era una norma subsidiaria. Pero sí es verdad que se afecta un poco el respeto del trabajo al trabajador, el trabajo digno, las condiciones dignas y justas, el mínimo vital y la igualdad, temas importantes para la Constitución. Entonces la Corte trata de entrar a mirar qué se puede hacer. Habla de que la inflación a veces puede superar lo que la Junta del Banco de la República espera, la Junta Directiva del Banco de la República espera para el próximo año, que eso afecta a los trabajadores, que tiene razón ahí la demandante. Y también habla que es que el Banco Central, el problema en Colombia es que no es ni completamente independiente, pero tampoco es que sea subordinado al gobierno. No es subordinado porque tiene una junta independiente, la forma en que se nombran sus miembros independientes, y trata de actuar de manera independiente porque una de sus funciones es mantener la inflación baja y mantener el poder adquisitivo del peso colombiano. Hasta ahí es independiente. Pero ¿por qué no es completamente independiente? Porque tiene que tomar sus políticas basadas y sus decisiones basadas en la política económica, y la política económica la dictamina el gobierno. Entonces, no es que seas de gobierno, sino trata de hacer una proyección a largo plazo, pero también pues un gobierno trata de proyectar, porque las políticas económicas no generalmente son a mediano y a largo plazo, no a corto plazo. Por lo que el Banco de la República está atado a estas políticas que los gobiernos de turno están implementando o quieran proyectar hacia el futuro. Entonces no pueden, tampoco es completamente independiente. Entonces dice que si hay un poco de desigualdad, que los argumentos de la demandante pueden tener un poco de eco. Lo que dijo el procurador caló mucho. ¿Y qué fue lo que dijo el procurador? Miremos el IPC, que es el índice de precio del consumidor. Esta debería ser una de las formas en las que se aumente también el salario mínimo, porque a veces ahí es donde se ve el verdadero poder adquisitivo de las personas, y qué puede la gente, el trabajador del día a día, una persona que gana un salario mínimo, comprar, y cuánto ha perdido de capacidad en términos reales, porque mira cuántos le vale comprar los huevos, la canasta básica familiar, porque ahí donde está el índice de precio del consumidor, donde se saben esa clase de cosas. Entonces la Corte escucha todas estas ideas y declara exequible el artículo, pero de manera condicionada, porque dice que entonces el gobierno, cuando vaya a aumentar el salario mínimo por decreto, porque en las partes no pudieron conciliar, porque siempre lo mejor será que concilien para todos, no es que lo ate al IPC, porque esa es la idea del procurador, pero decía que el problema de atarlo al IPC era que si un día lo aumentaban más, eso iba a aumentar la inflación, aumentar el salario mínimo, aumentaba la inflación y era como una bola de nieve. Y que eso incluso un año malo podía, y si lo aumentaban por encima del IPC, por debajo afectaba a los trabajadores, que a veces pasaba lo que se venía pasando, pero por encima podía afectarlos generando esta bola de inflación. Entonces, la Corte decide que tiene que tener el gobierno varios parámetros. Tiene que mirar la meta de inflación de la Junta de la República, del Banco de la República, pero también tiene que mirar el IPC y la productividad, este PIB que mencionábamos con esta comisión tripartita, y utilizando como una mixtura de estos elementos. Con esa mixtura sí aumentar el salario mínimo en esta comisión. Pero entonces eso es lo que decide la Corte por su mayoría. Dice que eso asegurará los servicios básicos y bienes para toda la población. Pero hay 2 elementos de votos. Álvaro Tafur Galvis dice que la constitucionalidad debe haber sido declarada completa. Y él dice
Sus argumentos básicamente son que la Corte quiere precaver la violación ulterior de la aplicación de la norma. La Corte no puede extender su decisión al evento de la aplicación que se haga la norma legal. O sea, como diciendo al gobierno cómo tiene que hacer sus políticas macroeconómicas. Esto debería ser un tribunal administrativo, porque en últimas el gobierno está entrando, cuando el gobierno de manera supletiva hace este aumento del salario mínimo porque la comisión no hizo un arreglo, es una política macroeconómica porque eso va a afectar la inflación del otro año, va a afectar evidentemente los índices del precio del consumidor, va a afectar la economía, la dinamización, si la economía está dinámica o no, qué pena, y también va a afectar la capacidad de los empleadores de dar trabajo. Entonces, dice que es una política macroeconómica y que los tribunales administrativos de lo contencioso administrativo deberían conocer este caso. Y hay otros argumentos de voto de dos magistrados, de Huertas y Fuentes Muñoz y Vladimir Naranjo Mesa. Ellos también dicen que debe haber sido exequible sin condicionamiento, pero ellos tienen argumentos distintos. Ese condicionamiento de la Corte no deja de ser pues, censurable, pero ¿por qué? Porque traslada la parte resolutiva del mismo contenido de la norma examinada. ¿Qué quiere decir? Que adicionalmente agrega, sin ninguna valoración ulterior como criterios a tener en cuenta por el gobierno, las orientaciones más generales que se encuentran en la propia Carta. Está diciendo que entonces, sí, entonces quiere mirar con toda la generalidad de la Constitución, entonces van a empezar a venir y a venir y venir demandas y que la Corte tiene que empezar a ampliar y ampliar y ampliar y intervenir cada vez más porque está ya abriendo mucho el espectro. También había construido el cargo de constitucionalidad del demandante a partir de una interpretación manifiestamente errada de la disposición. Porque si lo miramos, la disposición ya decía que iba a utilizar el PIB y la inflación esperada por la Junta de Banco de la República. De productividad, no el PIB en general, sino como el índice de productividad de los trabajadores. Entonces, la demandante aseguraba que solo se utilizaba la tasa de inflación esperada, cuando la norma decía que también se puede utilizar el PIB, que en la práctica no lo utilizaban era distinto, pero la norma ya daba esa facultad. Entonces, básicamente la norma ya estaba dando esa facultad y solo le agregaron el índice del precio del consumidor, que claro, es importante para los trabajadores, pero ambos solamente incluso hablan de que esto puede afectar a los trabajadores, porque se va a crear esta bola de nieve donde cada vez puede aumente más, y eso haga que subsecuentemente el año siguiente aumente más el índice del precio de los consumidores. Entonces también dice que el alcance de la norma legal advertido el error no era necesario introducir ningún condicionamiento, como quiera que este procedimiento de control de constitucionalidad se reserva para aquellos casos en los cuales solo bajo una determinada interpretación de la norma impugnada, esta puede mantenerse dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Es que esta condicionalidad de exequibilidad, la Corte la tiene que dar es cuando una norma solo puede mantenerse dentro del ordenamiento jurídico si solo se interpreta de esta manera porque de resto va en contra de la Constitución. Pero si esa norma, la norma del presente artículo fuera interpretada de que sea solo por el IPC un año, digamos que a veces lo han hecho y lo han hecho, o que sea un solo año por la inflación, o a veces lo aumentan más, recientemente aumentaron por encima, casi más de 10 puntos porcentuales el salario mínimo. Entonces, hay varias interpretaciones de la norma y hay varias interpretaciones que caben dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, está jurídicamente mal declarar la exequibilidad condicionada, porque eso solo se puede cuando solo con esa interpretación está dentro del ordenamiento jurídico. Pero aquí dicen los magistrados que es que varias interpretaciones cabrían dentro del ordenamiento jurídico. Entonces dice que pues ahí constitucionalmente también está mal este salvamento de voto, que este fue emitido por Huertas y Fuentes Muñoz y Vladimir Naranjo Mesa. Y también dice que esta es una discrecionalidad macroeconómica del gobierno. Entonces la Corte está cooptando al gobierno porque sí, es verdad, es una discrecionalidad macroeconómica del gobierno de si aumenta el salario mínimo. Entonces, ¿cómo lo va a aumentar? No podría la Corte empezar a decir cuánto tiene que aumentarse año a año porque eso no es función del Poder Judicial, es función del Poder Ejecutivo. Y lo mismo, también dicen que pueden afectar a los trabajadores porque es que las circunstancias pueden cambiar. Hoy en día está, digamos en ese momento estaba así, listo, bien. Pero un día el IPC se puede disparar por un motivo distinto o puede irse abajo por un motivo distinto. Y entonces eso puede afectar mucho a los trabajadores. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video, tal vez un poco largo, pero importante para entender el salario mínimo en Colombia. Un saludo.